A continuación vamos a hablar sobre problemas de razones de cambio relacionadas. Para eso vamos a ver lo que significa una razón de cambio. Cuando tenemos una función que es derivable, por ejemplo aquí tenemos una gráfica de una función f de x que es derivable, cuando calculamos su derivada, ven que la función f de x es una función cuya variable independiente es la x, es decir, la y depende de la x, o lo que es lo mismo que la función f depende de la x. Cuando escribimos su derivada y', que es lo mismo que la derivada de la función f con respecto a la variable x, lo que significa es la razón de cambio de la función f con respecto a la variable x, es decir, cómo está cambiando la función f cuando su x está cambiando. Y la derivada evaluada en un punto, es decir, y' evaluada en un punto a, representa la razón de cambio instantánea cuando la x vale a. Por ejemplo, si yo tengo aquí un valor de a y calculo su derivada aquí, recuerden que la derivada además representa la pendiente de la recta tangente. Entonces la derivada me va a dar un valor que representa la pendiente de la recta tangente que va por ahí. Ese valor además representa la razón de cambio de la función f con respecto a la variable x, es decir, cómo está cambiando la función con respecto a la variable x. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del punto donde yo evalúe la derivada, la razón de cambio me va a dar un valor diferente. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar la derivada ahí que evaluarla en un punto aquí donde la inclinación de la recta tangente es más grande. Es decir, que la razón de cambio en este punto va a ser más grande que la razón de cambio en este punto, porque la inclinación es más alta. Si yo calculo, por ejemplo, la razón de cambio en este punto, vean que la dirección que lleva la curva es esta, entonces la función va decreciendo. Es decir, que la derivada me va a dar un valor negativo porque está cambiando negativamente. Es decir, la función va disminuyendo con respecto a la variable cuando la variable x va aumentando. Entonces eso es lo que tiene que ver con razones de cambio relacionadas. Por ejemplo, si yo hablo de una razón de cambio que sea dv sobre dt, por ejemplo, si v representa el volumen, el dv sobre dt representa la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Okay, digamos que el volumen es en metros cúbicos, entonces yo podría decir que dv dt es metros cúbicos sobre segundo, es decir, la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Okay. Si yo tengo una función y tengo la razón de cambio de x dt, digamos que x es en centímetros y el tiempo en segundos, centímetros por segundo, lo que estoy diciendo es cómo está cambiando una magnitud de x con respecto al tiempo, que ven que eso en realidad representa una velocidad. ¿Sí? De hecho, podríamos hablar de que si una función f representa la posición, la función de posición, entonces su derivada representa la velocidad, porque es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, la razón de cambio, perdón, de una distancia con respecto al tiempo. Entonces, siempre que tenga una razón de cambio que sea dv dt, dx dt, que diga da dt, por ejemplo, y que la sea se la hace al área, digamos que esto se mide en centímetros cuadrados sobre segundo, quiere decir que eso representa la razón de cambio del área con respecto al tiempo. Es decir, que podría ser en un problema que el área esté aumentando con respecto al tiempo o que el área esté disminuyendo con respecto al tiempo. Eso es lo que representa la razón de cambio. Entonces, de nuevo, siempre que hablemos de una derivada de f de x o de f de t, lo que estoy diciendo es cómo cambia la variable f o cómo cambia la función f con respecto al tiempo. Entonces ven que eso es lo que llamamos una razón de cambio, es decir, es una velocidad, una rapidez de cómo está cambiando una variable con respecto a otra variable o una función con respecto a otra variable. Eso es lo que llamaremos razones de cambio. Ahora, vamos a empezar a trabajar problemas que tienen que ver con razones de cambio. Los problemas pueden estar relacionados de muchas formas, con áreas, con distancias, con volúmenes, con alturas, con ángulos, y es un problema donde algo está cambiando. Es decir, por ejemplo, yo podría hablar de que estoy llenando un tanque cilíndrico y como lo voy llenando hay dos cosas que van cambiando. Lo primero que va cambiando es la altura del agua, por ejemplo, y va cambiando el volumen de agua que está dentro del cilindro. Eso es una variable que puede estar cambiando y puede estar cambiando con respecto al tiempo. Yo podría decir, por ejemplo, que si estoy llenando un tanque de agua, el volumen va cambiando a una razón de tantos centímetros cúbicos por segundo. Es decir, el volumen está cambiando con respecto al tiempo porque estoy llenando el tanque de agua. Otra cosa que está cambiando también es la altura del agua, por ejemplo. Entonces,
Eso es lo que llamaremos razones de cambio, y esos son los problemas con los que vamos a trabajar para determinar ese tipo de variables y ese tipo de variaciones en las razones de cambio. Veamos algunos ejemplos que pueden ser muy diferentes. Es decir, como les comentaba, los problemas de razones de cambio están relacionados con muchas cosas. Están relacionados con distancias, con volúmenes, con áreas, con alturas, con ángulos. Entonces, los problemas pueden variar mucho, pero vamos a tener una base de la idea de lo que queremos trabajar cuando tenemos una razón de cambio. Entonces, a partir de esos problemas se pueden trabajar más problemas, pueden variar mucho, y ahí podemos involucrar fórmulas de volúmenes, de áreas, de el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Hay muchas cosas que podemos utilizar. Veamos este ejemplo para que tengamos una idea. Entonces, la idea cuando hagamos un problema de razón de cambio es seguir algunos pasos. Entre esos pasos, lo primero o más importante es que, de ser posible, hacer una representación gráfica del problema. Entonces vamos a tratar de seguir los siguientes pasos. Vamos a hacer una representación gráfica del problema para empezar. Veamos este problema. Dice, un hombre está parado en un muelle y jala una lancha por medio de una cuerda. Sus manos están a 3 metros por encima del amarre de la lancha. Cuando la lancha está a 4 metros del muelle, el hombre está jalando la cuerda a una velocidad de 80 centímetros por segundo. Entonces voy a hacer una representación gráfica. ¿Ok? Ven que dice que vamos a hacer una representación gráfica. Voy a tratar de hacer una representación gráfica. Si hay un muelle por ahí, entonces tenemos un muelle. Por ahí hay un muelle. Digamos que eso que está ahí es el muelle. Y hay un hombre que está parado en el muelle. Entonces vamos a hacer una representación gráfica. No hace falta que hagamos el dibujo, solo para que tengamos una idea de lo que es la representación gráfica. Además dice que el hombre está jalando una lancha por medio de una cuerda. Entonces aquí va a estar el agua, ¿verdad? Aquí va a estar el agua. Vamos a ponerla en color azul. Por aquí va a estar el agua. Y por ahí hay una lancha que el hombre está jalando. Entonces aquí vamos a dibujar la lancha. No sé, para que tengamos una idea más o menos ahí. Eso sería. El hombre está jalando la lancha. ¿Ok? Entonces él sostiene una cuerda y está jalando la lancha. Digamos que la lancha sería de esta forma que la está jalando. Y sus manos están a 3 metros por encima del amarre de la lancha. Es decir, que si yo formo aquí una línea, un triángulo, aquí, esto, la altura a la que él está jalando está a 3 metros. Venga, aquí un ángulo de 90. Aquí tenemos que esto es de 3 metros. Esto es algo que no cambia, porque él siempre va a estar jalando eso 3 metros. Pero hay cosas que cambian. Bueno, puede cambiar. Esta variable de aquí puede cambiar. Y esta variable de aquí puede cambiar también. Porque a como él va jalando la lancha, esas dos distancias van cambiando. Ven que si él jala la lancha, tanto la distancia, que es el tamaño de la cuerda, como la distancia, que es el desplazamiento que hace la lancha hacia donde está el muelle, van a ir cambiando. Entonces esas son dos variables. Vean que este 3 es constante, porque él siempre está jalando a la misma altura. Pero esto que está aquí, que podría ser Y, y esto que está aquí, que podría ser X, son dos variables que están cambiando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un resumen de los datos que tenemos. Para empezar, nosotros tenemos una razón de cambio. Vean lo que dice. Cuando la lancha está a 4 metros del muelle, el hombre está jalando la cuerda a una velocidad de 80 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, vean lo que vamos a plantear. Vamos a poner algunos datos que ya tenemos. Lo primero es que ese dato que ya tenemos ahí es de 3 metros. Y vamos a ver qué es lo que nos están preguntando para empezar. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿A qué velocidad se aproxima la lancha al muelle? Es decir, la velocidad es una razón de cambio. Y la razón de cambio que me están preguntando es a qué velocidad se aproxima la lancha. Es decir, me están preguntando es a qué velocidad está cambiando esta distancia. La distancia que hay entre la lancha y el muelle. Es decir, que a mí me están preguntando cuál es la razón de cambio de X con respecto al tiempo. Eso es lo que me están preguntando. ¿Por qué? Porque es la velocidad a la que se aproxima la lancha al muelle. Entonces, a mí me van a preguntar una razón de cambio y me van a dar otra razón de cambio. ¿Cuál razón de cambio me están dando? Vean lo que dice. Cuando la lancha está a 4 metros del muelle, el hombre está jalando la cuerda a una velocidad de 80 centímetros por segundo. Es decir, me están diciendo que la razón de cambio de la longitud de la cuerda es de 80 centímetros por segundo. La razón de cambio de la velocidad de la cuerda es de 80 centímetros por segundo. Además, entonces vamos a ver un resumen de los datos que tenemos. Voy a hacer una representación gráfica de lo que tengo que del problema. Voy a escribir lo que me están preguntando y lo que me están dando. El dato que me están dando es la razón de cambio de la cuerda con respecto al tiempo, o la longitud de la cuerda, el dy de t, que es 80 centímetros por segundo. Y me están preguntando la velocidad a la que se aproxima la lancha al muelle, es decir, cómo está cambiando la variable x con respecto al tiempo, el de x de t. ¿Okay? Y además me van a dar también siempre un instante. Un instante es
este que está aquí, cuando la lancha está a 4 metros del muelle. ¿Okay? Ven que la X está cambiando, pero en ese instante en el que me están preguntando, la lancha está a 4 metros del muelle. Entonces en el instante que nosotros tenemos, lo que tenemos es que este problemilla aquí mide 3, aquí mide 4, y esta variable y que no la conocemos, pero por Pitágoras la podemos sacar. De hecho, ven que si sacamos por Pitágoras y cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, y cuadrado es igual a 3 a la 2 que es 9 más 4 a la 2 que es 16, 25. La y vale la raíz de 25 que es 5. Es decir, que aquí vale 5. En el instante ya yo sé cuánto mide cada una de esas variables. Ahora, tengo el instante y ahora voy a buscar una función que me relacione las variables a partir de eso. ¿Okay? Vean que la función que me relaciona las variables es utilizar el teorema de Pitágoras, una fórmula que me relaciona las variables. Si yo me fijo en el problema, yo tengo que y a la 2 es igual a 3 a la 2 más x a la 2. Es decir, y a la 2 es igual a 9 más x a la 2. ¿Sí? Lo que hice fue buscar una fórmula que me relacione las variables que están involucradas. Las variables que están involucradas son la x y la y hay un valor ahí de 3. Entonces utilicé el teorema de Pitágoras para relacionarlas mediante una fórmula. Y a la 2 es igual a x a la 2 más 3 a la 2. Y ahora voy a derivar. ¿Okay? Derivemos. De aquí a aquí voy a derivar. Cuando derivamos, las variables x y deben ser consideradas como funciones. Y como funciones que dependen del tiempo. Es decir, que voy a utilizar derivación implícita para ambas funciones, que las dos dependen de t. Entonces, la derivada de y a la 2 es 2y, y la voy a multiplicar por dy de t. ¿Okay? Multiplico por la derivada de y de t. Igual, 9, que la derivada de 9 es 0, y la derivada de x a la 2, que es 2x, la voy a multiplicar por dx de t. Y ahora voy a utilizar el instante. En el instante, ¿cuánto vale la y? Bueno, la y vale 5, entonces sería 2 por 5. Por dy de t, que el dy de t ¿cuánto era? 80 centímetros por segundo. 80 es igual a 2 por x, que la x en instante, ven que en el instante esto es la x, vale 4. Y el dx de t, que yo no lo conozco, es lo que tenía que preguntar, lo que quería determinar, dx sobre dt. Ven que si despejo de ahí dx de t me daría 2 por 5 son 10, por 80 son 800, sobre 8. Pasando este 8 a dividir, es igual a dx sobre dt. Es decir, que dx sobre dt, la razón de cambio de x con respecto al tiempo, es 800 dividido entre 8, que es 100. Es decir, ¿100 qué? Está cambiando la x es una distancia, entonces la razón de cambio de x con respecto al tiempo es 100 centímetros por segundo. Es como está aproximándose la lancha al muelle. Entonces, en resumen, debo hacer una representación gráfica. Escribir lo que me dan, es decir, de poner los datos que me dan una razón de cambio y me preguntan otra. Hacer una representación del instante y luego utilizar una fórmula que relacione las variables para derivarla y así tener la razón de cambio que nos están preguntando de esa forma. Entonces, ¿okay? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A qué velocidad se aproxima la lancha al muelle? La lancha se aproxima a una velocidad de 100 centímetros por segundo al muelle. Esa sería la respuesta que tendríamos por ahí. Siguiente problema, dice: dos barcos salen simultáneamente de un puerto. Uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 km por hora y otro hacia el este a una velocidad de 40 km por hora. Este problema es mucho más simple, vean lo que tenemos. Aquí tenemos un punto que es el muelle. Dice que hay dos barcos, uno sale hacia el sur, aquí. Este sale hacia el sur, va dirigiéndose hacia allá. Y la distancia del barco al muelle está variando, entonces a eso le vamos a poner la variable x. Hay otro barco que sale hacia el este, que va hacia allá. Ese va a ser y. Y ese va a una velocidad de 40 km por hora. Ok, ahora vean lo que me preguntan. Después de 2 horas, ya vamos a ver para qué nos sirve esa hora, 2 horas, ¿cuál es la velocidad de separación de los barcos? Es decir, lo que me preguntan es esto que está aquí, que digamos que eso sea la variable z. Y vamos a ver lo que me están dando. Me están diciendo que el primer barco, el que viaja hacia el sur, va a una velocidad de 30 km por hora. Es decir, que la razón de cambio de x con respecto al tiempo es de 30 km por hora. ¿Okay? El barco que viaja hacia el este, que es el que tiene la variable y, a una velocidad de 40 km por hora. Es decir, que la razón de cambio de y con respecto al tiempo es de 40 km por hora. Y me están preguntando cuál es la velocidad de separación de los barcos. Es decir,
la razón de cambio de z con respecto al t, es lo que me están preguntando. Ahora vamos a ver, y vean que ya pusimos lo que tenemos y lo que nos están preguntando. Vamos al instante. ¿El instante cuándo es? Después de 2 horas. ¿Ok? Vean que después de 2 horas, el barco que viaja hacia el sur viaja a 30 kilómetros por hora. Es decir, que después de 2 horas, nuestra X, que es el barco que viaja hacia el sur, va a ser de 60 kilómetros. ¿Por qué? Porque pasaron 2 horas y cada hora recorre 30 kilómetros. Y el barco que viaja hacia el este, que es la variable Y, va a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Es decir, que recorre en 2 horas 80 kilómetros. Es decir, que nuestro instante va a ser un triangulito donde la X vale 60, la Y vale 80, y de ahí podría sacar cuál es nuestra Z en el instante. Con Pitágoras de nuevo, ven que Z a la 2 es igual a 80 a la 2 más 60 a la 2. Y eso vamos a ver, nos daría que Z es igual a la raíz cuadrada de 80 a la 2 más 60 a la 2. 80 a la 2 más 60 a la 2 es exactamente, vamos a escribirlo por aquí, 80 a la 2 es 80 a la 2 más 60 a la 2 son 10.000. ¿Okay? Y Z es la raíz de 10.000. La raíz de 10.000 que sería 100. Z vale 100. Es decir, que en el instante la Z vale 100. Ya tenemos el instante. Ahora sí, vamos a buscar una función que me relacione las tres variables, pero de nuevo es por Pitágoras. Vean que Z a la 2 por Pitágoras, Z a la 2 es igual a X a la 2 más Y a la 2. Vamos a derivar. La derivada de Z a la 2 es 2Z de Z de T. La derivada de X a la 2 es 2X de X de T. La derivada de Y a la 2 es 2Y de Y sobre dt. Y vamos ahora a sustituir lo que tenemos. El Z en el instante es 100, entonces sería 2 por 100 por dz sobre dt, que no lo conocemos. La x vale 60, 2 por 60 por dx sobre dt, que el dx sobre dt sí lo conocemos, es 30 kilómetros por hora. Voy a ponerle 30 nada más. 2 por y, que el y sí lo conocemos en el instante, es 80. Y la razón de cambio de y con respecto al tiempo, que es 40. ¿Okay? Ven que eso me daría que 200 por dz dt es igual a, vamos a hacer eso que tenemos ahí, es el 2 por el 60 por el 30 más 2 por 80 por 40, y eso me da 10.000. Es decir que dz dt, la razón de cambio de z con respecto al tiempo, es 10.000 dividido entre 200, y eso nos da como resultado 50. Es decir, 50. ¿Qué representa ese 50? Vamos a ver. ¿Cuál es la velocidad de separación de los barcos? Entonces los barcos se están separando a una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Okay? De 50 kilómetros por hora, que sería la razón de cambio de z con respecto al tiempo. Veamos otro ejemplo. Es el siguiente. A un depósito cilíndrico de base circular y 5 metros de radio le está entrando agua a razón de 25 litros por segundo. Entonces vamos a ver, tenemos un depósito cilíndrico, es decir, tenemos un cilindro, que es un tanque cilíndrico, al que le está entrando agua a una razón de 25 litros por segundo. Litros por segundo. ¿Okay? Recuerden que litros además es decímetros cúbicos, entonces ahí tenemos que tener algún cuidado, vamos a tener algún cuidado por las variables que están involucradas, que no están en la misma razón. Entonces, para que tengamos un poco de cuidado ahí, está hablando de litros y litros son decímetros cúbicos. Entonces, para que tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, trabajemos todo en decímetros, que sería lo mejor. Vamos a ver, de nuevo, vamos a poner los datos que tenemos. Un depósito cilíndrico de base circular. ¿Okay? Entonces es un cilindro, vamos a dibujarlo, vamos a representar el cilindro. Recuerden que lo primero que hacemos es hacer una representación. Tenemos un depósito cilíndrico, es un cilindro por ahí, vamos a tratar de representarlo así, al cual le está entrando agua. A ese cilindro le está entrando agua, entonces aquí está entrando agua, el cilindro por ahí, ¿verdad? Ahí tendríamos que al depósito cilíndrico le está entrando agua por ahí, vemos que ahí está lleno de agua, se está llenando, ¿verdad? Le está de base circular y 5 metros de radio. Okay, vean que tenemos ahí que el radio es fijo, es de 5 metros, pero eso sería 50 decímetros. Vamos a pasarlo a decímetros porque la razón de cambio, vean que el 25 litros por segundo es el agua que está entrando. Los litros es una medida de volumen, es decir, que la razón de cambio que me están dando es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, que dice que es de 25 litros por segundo, es decir, 25 decímetros cúbicos por segundo. Es la razón de cambio del volumen
con respecto al tiempo. Calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua. Es decir, aquí vamos a tener una altura a la que está el agua, que es esta, una altura a la que está el agua. Y me están preguntando la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Eso es lo que me están preguntando, la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. ¿Ok? La razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Ven que en este caso no me están dando un instante. Y vamos a ver por qué no se ocupa el instante. Ya lo vamos a ver por qué es que no se ocupa el instante. Y tenemos las variables que son, bueno, el radio es fijo, entonces ese ven que es fijo, por eso solo se involucra una variable. Las dos variables que tenemos es el volumen que está cambiando y la altura que está cambiando. Debemos buscar una fórmula que relacione el volumen con la altura, entonces vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro. Recuerden que el volumen del cilindro, el V, el volumen del cilindro, su fórmula es pi por r a la 2 por altura, pero nuestro radio es fijo y nuestro radio es de 50, entonces 50 elevado a la 2 es 2500, ¿verdad? Entonces es pi por 50 a la 2 por la altura, es decir, el volumen que nosotros tenemos es 2500 pi por altura. ¿Ok? Si derivamos ahora de v de t, la derivada de v es 1 por dv de t es igual a 2500 pi por dh sobre dt, así. ¿Ok? Y el dh sobre dt lo que queremos despejar. El dv sobre dt ya me lo dieron, es 25 decímetros cúbicos. 25 es igual a 2500 pi por dh sobre dt. Y paso el 2500 ahí, me quedaría 25 sobre 2500 pi es igual a dh sobre dt. Y 25 sobre 2500 pi, 25 dividido entre 2500 y dividido entre pi, entre 2500 pi, me daría 0,032. dh sobre dt es igual a 0,0313, de hecho 0,3183, ahí hay otros datos, ¿verdad? Que sería la razón de cambio de la altura, que está en decímetros por segundo, la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Es decir, que la superficie del agua está subiendo, es decir, la altura del agua está cambiando a una velocidad de 0,0383 decímetros por segundo. Esto es un 8 aquí que quedó feo, ¿verdad? Que es 25 sobre 2500 pi. Entonces esa es la solución de este problema. Veamos otro ejemplo, para que tengamos bastantes ejemplos ahí para que trabajemos. Dice: al arrojar una piedra a un estanque de agua tranquila se forman ondas circulares concéntricas, cuyos radios aumentan de longitud al paso del tiempo. Es decir, lo que tenemos aquí es ondas circulares. Se lanzó una piedra a un río y se están formando círculos ahí. Al tener el centro del círculo, esto está cambiando. Este círculo, vea que sería un círculo cuyo radio es R. Vamos a tratar de poner el centro por ahí, un poquito más para allá. Ahí, digamos que el centro es como por ahí. Tiene un radio que es R, que está cambiando. ¿Por qué? Porque dice que se lanzó una piedra y que se están formando ondas circulares que van aumentando su tamaño. ¿Okay? Entonces el R es una variable. El radio de las ondas va cambiando porque los círculos se van haciendo más grandes. Cuando la onda exterior tiene un radio de 3 metros, eso sería el instante, ya casi lo trabajamos. Esta aumenta a una rapidez de 50 centímetros por segundo. El radio aumenta a una rapidez. Es decir, me están diciendo que la razón de cambio del radio con respecto al tiempo es de 50 centímetros por segundo. Y me están preguntando a qué rapidez aumenta el área del círculo. Es decir, me están preguntando la razón de cambio del área con respecto al tiempo. Eso es lo que me están preguntando. Ven que dice a qué rapidez aumenta el área del círculo. ¿Ok? Veamos el instante que tenemos. El instante que tenemos es cuando el radio es de 3 metros. Cuando la onda exterior tiene un radio de 3 metros. En el instante el radio es 3 metros. Pero si el radio es 3 metros, el área además... Bueno, el área creo que no vamos a tener que sacarla, ¿ok? Cuando el instante, ahorita vamos a ver si ocupamos algo más. Si el instante es 3 metros, así busquemos una función o una fórmula que me relacione el área con el radio. Entonces vamos a ver la fórmula del área del círculo, ¿verdad? El área del círculo es pi por r a la 2, ¿ok? Ahí lo tenemos. Entonces, al derivar, dA sobre dt es igual a 2 pi por r por dr sobre dt. En el instante el radio vale 3, que es lo que voy a ocupar. Entonces ven que me quedaría que dA sobre dt es igual a 2 pi por el radio, que es 3, por dr sobre dt, que es 50, ¿verdad? Y ven que eso me daría que el área, la razón de cambio del área con respecto al tiempo, es igual a eso que tenemos ahí, 2 por pi por 3 por 50, que es la razón de cambio. Me daría 300 pi, o lo que es lo mismo, 300 pi, que es aproximadamente 942,47, ¿verdad?
¿Qué representa eso? La razón de cambio del área con respecto al tiempo. El área es como el radio estaba en centímetros. Mira, aquí tenemos un problema. El radio era de 3 metros y la razón de cambio me estaba en centímetros. Entonces tenemos un problema ahí. Vamos a corregirlo. 3 metros, que son 300 centímetros. Hay que tener cuidado con las variables, porque la razón de cambio está en centímetros. Y aquí lo tenemos que hacer en centímetros. Entonces aquí sería vamos a corregirlo, 2pi por 300 por la razón de cambio de que es 50. ¿No? 50. Ahí está. Y eso nos daría entonces, nos daría más bien, nos daría lo que nos va a dar es, ese resultado nos va a dar aproximadamente 994.247,78, ¿okay? Que son la razón de cambio, centímetros cuadrados por segundo, que es cómo está aumentando el área del círculo de dicha onda. Ok, entonces vean que los problemas de razones de cambio pueden variar mucho dependiendo de la figura que utilicemos, ¿verdad? Pero es básicamente eso lo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un problema más, que creo que ya es el último que tenemos por aquí, que es el siguiente. Dice, vamos a ver. Dice, un recipiente tiene forma de cono circular recto invertido y la longitud de su altura es el doble de la de su diámetro. El recipiente le está entrando agua a una rapidez constante, por lo que la profundidad del agua va aumentando. Cuando la profundidad es de 1 metro, la superficie sube a razón de 1 centímetro por minuto. ¿Okay? 1 centímetro por minuto. ¿A qué rapidez le entra? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces vamos a dibujarlo. Un recipiente tiene forma de cono circular recto invertido. Es decir, hay un recipiente que es forma de un cono, pero invertido. Es decir, el recipiente tendría una forma como así. Ese es el recipiente que está ahí. Y la longitud de su altura es el doble de su diámetro. Eso es muy importante. Bueno, la altura es el doble del diámetro. Es decir, la altura es el doble del diámetro, que es 2 veces el radio. Es decir, que la altura es 4 veces el radio. Es decir, que aquí la altura es 4 veces el radio y el radio va a ser lo que tenemos aquí. Ese sería el radio. Veamos de nuevo. Entonces ahí le está entrando agua a ese recipiente. Ahí se está llenando de agua, ¿verdad? Ahí tendríamos que al recipiente le está entrando agua por ahí. Es el agua que se está llenando. Vamos a ver lo que nos dan. Al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante, por lo que la profundidad del agua va aumentando. Es decir, que la altura que tenemos va aumentando. La altura se refiere a esta altura que tenemos aquí, ¿verdad? A esta altura que tenemos ahí. Cuando la profundidad es de 1 metro, la superficie sube a una razón de 1 centímetro por minuto. ¿A qué rapidez está entrando el agua al recipiente? Vean que el agua es un volumen. Entonces, cuando me preguntan a qué rapidez está entrando el agua al recipiente, lo que me están preguntando es cuál es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Okay, eso me lo están preguntando. Pero me están diciendo que la profundidad es de 1 metro, la superficie sube a razón de 1 centímetro por minuto. Es decir, que la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo, la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo es 1 centímetro por minuto, ¿verdad? Y en el instante lo que me están diciendo es que la profundidad es de 1 metro. Es decir, que la altura es 100 centímetros en el instante, ¿verdad? En el instante la altura es de 100 centímetros. Ok, veamos lo que tenemos. De esta representación lo que vamos a hacer es sacar los triángulos que tenemos aquí que se forman. Ven que si sacamos esos triángulos que tenemos ahí, tendríamos un triángulo que es el triángulo grande, en el que aquí mide R y aquí mide 4R. Yo no sé cuánto mide porque eso no me lo dieron. Pero en el instante, que es acá, la altura es de 100 centímetros. Es decir, en esta parte la altura mide 100. Ahí. La altura ahí mide 100. Y lo que no sé es cuánto mide este radio que está aquí. Le pongámosle R1, porque es un radio que no conocemos. Ahí, pongámosle R1. Y vamos a utilizar semejanza de triángulos. El 4R, vean que es toda la altura de lo que tenemos aquí. Vamos a utilizar semejanza de triángulos. Vean que R1, que es el radio pequeño, dividido entre el radio grande, es igual a 100 dividido entre 4R. ¿Okay? Vean que si paso esa R a multiplicar, me daría que R1 es igual a 100 por R dividido entre 4R. Se cancela el R con el R y me daría que el R1 en el instante, ese R1 en el instante, es de 25, que sería lo que mide en el instante que tenemos ahí. ¿Okay?
Ahora vamos a buscar una fórmula que relacione el volumen con el área, y vamos a hablar del volumen pero solo de la parte que tiene agua. Recuerden que el volumen de un cilindro, el volumen de un cono, perdón, la fórmula es 1/3 de pi por r cuadrado por la altura. Es 1/3 pi r cuadrado por h. Ese es el volumen. Derivemos. La razón de cambio del volumen con respecto al tiempo es igual, pasando el 2 a multiplicar, 2/3 de pi por r por h. Así. 2/3 de pi por r por h. Pero esa altura ya la conocemos, ¿verdad? Esa altura ya ahí la conocemos. Entonces podríamos sacar una fórmula que sea del volumen, ¿verdad? Nosotros sabemos que la altura siempre está por 4 veces el radio. Entonces nosotros tendríamos, perdón, aquí vamos a hacerlo desde antes porque aquí hubo un error. Hay un error aquí, perdón, porque tenemos dos variables. Pero la altura, vamos a ver de nuevo, el volumen es 1/3 pi por r a la 2 por la altura, pero la altura dijimos que era 4r, ¿verdad? Entonces el volumen es 1/3 pi o 4/3, el 4 pasa a multiplicar ahí, y r por r, que es r a la 3, ¿verdad? Derivamos, vamos a seguir por acá. La razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, derivando, es igual a, pasa el 3 a multiplicar, sería 4/3 por pi por 3r a la 2, la derivada es 3r a la 2, se cancela, y me quedaría que dv de t, me faltó aquí poner por dr de t, ¿verdad? Ya vamos a ver dr de t, que en ese caso sería vean el problema que tenemos. Ya vamos a ver para qué me interesa que veamos esto. Vean que me está quedando que dv de t es 4pi por r a la 2 por dr de t, pero yo no tengo la razón de cambio de r con respecto al tiempo, tendría que sacarla, ok, y tengo dos opciones: o ponerme a sacar la razón de cambio de r con respecto al tiempo, o más bien de poner el volumen en términos del área, en términos de la altura, y no en términos del radio. Entonces, para que veamos ahí el problema que tenemos, vean que nosotros no tenemos dr de t, podríamos sacar dr de t de alguna forma, pero en realidad nos conviene más representar el volumen en términos de la altura. ¿Qué quiere decir eso? Vean lo que vamos a hacer. Aquí donde estábamos trabajando, vamos a devolvernos para que vean el problema que tuvimos y lo vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, nosotros teníamos que la altura es igual a 4 veces el radio, pero de ahí podríamos decir que la altura entre 4 es igual al radio, es decir, más bien cambiar el radio. Ven que ahí tendría que 1/3 por pi por el radio, que es la altura entre 4 elevado a la 2 por la altura, ¿okay? Vean que eso me daría 1/3 pi, me daría altura a la 2 por altura a la 3 dividido entre 4 a la 2, que son 16. Es decir, que el volumen me está dando, sigamos por acá, 16 por 3, que sería 48, es pi por la altura a la 3 dividido entre 48. Así me daría. Y si derivamos de v sobre dt, me daría 3pi por altura a la 2 dividido entre 48 por dh sobre dt. Entonces ahí me conviene más. Ahora sí, ven que eso me daría entonces que dv sobre dt es igual a 3pi por la altura, que ya sabíamos que la altura era de 100 centímetros, 100 a la 2 dividido entre 48 y multiplicado por la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo, que era de 1 centímetro por minuto, por 1 centímetro por minuto, así, ok. Y eso me daría, vamos a hacerlo, sería 3 por pi por el 100, que va elevado a la 2, y todo eso se divide entre 48 y me da un valor de 1963,49. Eso me da 1963,49, que eso que es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Nuestro volumen, vamos a ver, nuestra altura estaba en centímetros por minuto y la razón de cambio era por minuto, entonces nuestro volumen está cambiando a una razón de centímetros cúbicos por minuto. 1963,49 centímetros cúbicos por minuto es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, ¿verdad? Que sería lo que tenemos ahí. ¿Sí? Y es así como se resuelven problemas de razones de cambio.